En 200 metros, gira a la derecha y corre con Chetumare que vienen los pacos. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Le damos entonces inicio a un capítulo extra de Fuego Violeta, porque en realidad estábamos como con nuestros capítulos de temporada, que también lo hemos tenido que hacer así como a través de Zoom, y bueno, toda esta forma, pero era mejor y más cómodo que conversemos por acá, luego de nuestros 3 intentos fallidos del en vivo. Que nadie diga que no lo intentamos mucho. Así es. Así es. Oye, bueno, para quienes nos vean, escuchen, acompañen, Felipe Herrera es periodista y hoy día vive en Minneapolis. Quisimos conversar con él también como a raíz de todo lo que ocurrió con la muerte de George Floyd, asesinado por la policía hace como 12 días atrás. Bueno, y en realidad también para que conversemos un poco de todo, de tu experiencia allá, de todo lo que está pasando acá. Hoy día también es una mañana bastante gris, no solo por la lluvia, sino que porque ayer acá asesinaron a Alejandro Trujillo, comunero de Love Wenewén, en Coyipulli, 37 años, un hijo pequeño, en un tiroteo. Quedaron 3 jóvenes más también lesionados. Es bastante terrible porque también es como que no, si bien la pandemia como que paralizó un poco para la fortuna de algunos, todo el estallido que estaba ocurriendo en Chile, la represión en las comunidades mapuches no ha dejado de ocurrir, es una cosa que pasa todos los días y que también nos viene como a contar, que no se nos olvide, que se sigue matando en Chile, que se sigue torturando, que se sigue violando. Así que bueno, para que conversemos un poco de todo esto también. Podríamos partir contigo contándonos desde cuándo vives en Minneapolis, cómo fue, por qué te fuiste para allá, cuánto tiempo llevas. Mira, no, primero que todo, agradecer el interés y la invitación. Yo la verdad es que feliz de colaborar con periodistas que hacen periodismo independiente. Sé que es difícil por tema de recursos, por tema de que de repente la gente dice, oye, no, es muy chico, lo que sea. Así que yo la verdad es que es lo que más he hecho en estos días y encantado, la verdad, de poder hacerlo. Yo llegué a Minneapolis hace 2 años. Bueno, la historia viene mucho más atrás. Yo soy periodista y vine a Estados Unidos como periodista a cubrir las elecciones del 2016. Vine a escribir sobre eso, para acá. Y en esa oportunidad la embajada de Estados Unidos me patrocinó una visa de corresponsal. Y esa vez yo volví a Chile por compromisos de pega y en 2018 decidí venirme ya para trabajar como periodista desde acá y poder intentar despachar o ser como freelance desde aquí. Por varias razones, siempre quise salir de Chile, siempre quise ver otras cosas, siempre me interesaba mucho saber lo que estaba pasando en otros países y poder verlo yo, poder como ser, como yo estar, como donde están las papas quemando, ¿cachai? Claro. Eso siempre a mí era como mi sueño como reportero, ¿cachai? Poder estar ahí, ¿cachai? Poder como contarlo, eventualmente. Me interesaba más estar, después eventualmente poder contarlo, de alguna forma. Y así se dio esto, pues esto, la verdad que fue una coincidencia muy, muy, muy grande porque justo ocurrió todo en mi barrio. O sea, yo vivo a como 6, 7 cuadras de donde George Floyd fue asesinado por la policía y vivo como a 3 o 4 cuadras de la estación de policía donde fueron todas las manifestaciones más heavy, más violentas, las de la semana pasada. Entonces, fue demasiada la coincidencia, demasiada. Yo creo que ahora que todo ya está bajando y la ciudad, si bien hay marchas y protestas,
todo está mucho más tranquilo. Como que ahora siento que recién estoy como digiriendo todo, porque la verdad que fue súper intenso. Sí, fue súper intenso todo. Todo fue muy intenso. eh, y me tocó ver, hacer lo que yo quería, o sea, poder verlo, ¿cachai? Y eventualmente contarlo. Entonces, en ese sentido, es bien heavy porque uno dice, siempre está como entre la contradicción entre que dices, oye, es muy heavy lo que pasó, es muy fuerte lo que pasó, es muy fuerte todo lo que ha pasado a raíz del asesinato, pero también eso me ha dado la posibilidad de hacer lo que yo quería. Entonces, son emociones bien contradictorias, bien encontradas, pero he entendido que lo mejor que puedo hacer es no juzgar como no juzgar que lo que está pasando a raíz de algo muy terrible también ha sido como muy bacán para mí, como persona, ¿cachai? Y como profesional, ¿cachai? Esas cosas realmente van juntas, entonces yo trato como de Claro. no ponerlas en oposición, porque no tiene sentido, la verdad. Eso no me va a hacer menos empático, no me va a hacer menos profesional, no me va a hacer peor persona. Si yo estoy como siempre en el conflicto entre, oye, pero me debería sentir mal porque que esto que me está pasando es bueno, pero pasó algo muy malo. No tiene sentido, la verdad. No, porque Entonces estoy como también en ese proceso. es el motor que nos mueve, o sea, claro, Claro, te sitúa en lugares como de, no, no sé, es como nosotras cuando estábamos viendo el estallido, y de repente habían días que era como, oh, qué bacán todo lo que estamos haciendo, y luego, oye, pero al final del día, todos los días nos acostábamos llorando, nos acostábamos tristes, nos acostábamos llorando, o sea, era todo el rato estar ahí arriba, entonces, claro, finalmente, ya después de sacarte todo eso, esa culpa que te meten, esos prejuicios, es como, está ahí disfrutándolo porque es el motor social y político que te mueve. Más vale, ¿cachai? Si lo disfrutaras por un morbo sería muy distinto, pero justamente. es la lucha. Y Justamente, del yo creo que manejo comunicacional también, porque es distinto, por ejemplo, proyectar la información desde un posicionamiento de ser como, básicamente como encubrir la noticia que exponer la noticia. Entonces, no es, es muy válido estar ahí, sentir que estás ahí y también reflexionar sobre cómo lo estoy haciendo, qué está pasando realmente y también evaluar el post-trauma que trae eso. Igual nosotros lo hemos totalmente. aprendido porque también vivimos trauma de, como dice la Javi, llorar todos los días, despertarte llorando, decir que tenés que salir porque están los pacos, te pueden matar, etcétera, pero también reflexionar que la comunidad, o sea, la violencia no es normal y que las comunidades se pueden articular. Totalmente. Estoy súper de acuerdo. Estoy súper de acuerdo. Me parece a mí fundamental y para mí ha sido fundamental esta experiencia. Y yo creo que porque ustedes cuentan también fue para ustedes durante el estallido. Me imagino que las emociones deben ser bien similares y uno siempre tiene que estar como en la reflexión y sospechando de uno mismo cuando uno está tentado de decir como verdad absoluta, porque en estos casos que son muy, muy particulares, no hay verdad absoluta. O sea, eh, para mí ha sido muy de repente agobiante sentir que hay medios de comunicación que quieren que yo les diga la verdad. O sea, ya, ¿qué, cuál es la opinión general de la gente de Estados Unidos? Y yo la verdad es que no sé. O por qué se quemaron, por qué pasó lo que pasó con la quema del supermercado o del edificio. Yo no tengo idea, la verdad. Sinceramente, no lo sé. Lo pude ver, puede estar ahí, pero no puedo nunca he podido y no siento que pueda dar una respuesta y no es mi responsabilidad ni mi obligación dar una respuesta categórica a eso, porque yo no lo entiendo. Y ni siquiera la misma gente que hasta acá lo entiende, entonces no puedo hacerlo. Y también por En ese cuidar el caso igual, tema de la apropiación cultural, de la apropiación de cosas que totalmente. no... Totalmente también por un tema de responsabilidad de uno como periodista, ¿cachai? No, es muy tentador, sobre todo con el tema de las redes sociales y de uno decir cualquier cosa que sea como medio sensacionalista para recibir clics o compartidos o vistos o seguidores, ¿cachai? Y al final uno se da cuenta de que siempre como la prudencia que es como necesaria para el periodismo, por lo menos el que yo quiero hacer, no vende, o sea, no es el que va a vender, ¿cachai?
Y eso uno lo tiene que aceptar desde el principio. Para mí fue fundamental aceptar eso desde que tú decides entrar a estudiar periodismo. Desde que tú decides, ya, yo voy a ser periodista. Tenés que aprender de que si tú querías hacer un buen trabajo, eso no va a vender. ¿Cachai? Y tenés que aceptarlo, asumirlo y de ahí y tenerlo presente siempre. ¿Cachai? Para mí eso es bien importante. Tal cual, totalmente de acuerdo. Sí. Felipe, y bueno, hablando también como en esto del periodismo, comenzábamos hablando de lo que ocurre acá en Chile con Alejandro, se disparan como hartas como conversaciones, hartos diálogos, debates mismos sobre lo que ocurre allá, como del racismo, y lo que ocurre acá con la misma gente, como nuestra gente, la comunidad, las mismas personas, y nos hemos encontrado en varias conversaciones. El otro día hablamos con Alejandro, un compañero que vive en Oakland, y él decía como que en realidad ninguna lucha debería ser como, o sea, como que maten allá a alguien o que maten acá, como que nada es más válido que lo otro, ¿cachai? O sea, o menos válido, como cuando se entra como en esta discusión. Creo que lo más importante ahí en esos lugares es reconocer lo que está pasando allá es tan terrible como lo que pasa acá. Recién hablábamos con la Pili como fuera de esto, como un poco de nuestro desahogo, y decíamos, chuta, es súper terrible lo que le pasó a George, eh, pero me imagino que para su familia puede haber un mínimo de contención cuando ve que se dispara como el 70% de un país en contra de lo que a él le ocurre. En cambio acá, no creo que la familia de Alejandro tenga ninguna calma porque no está pasando nada y no pasa nada cuando asesinan comuneros mapuches. ¿Cómo crees tú que el periodismo debe como enfrentar estas situaciones que estallan frente a los asesinatos, frente al racismo? Como ¿cuál es el rol periodístico que tú crees que esas como situaciones deben tener? Mira, esa es una gran pregunta. Yo creo que una Pero pregunta que uno también debería estar haciéndosela constantemente, sí, ¿cierto? Como periodista, cuando uno se ve expuesto a la situación de informar o de elegir la información que uno quiere dar y elegir el enfoque que uno le quiere dar, porque uno hace eso siempre, uno siempre se está como autoeditando, tú siempre estás sí, seleccionando información y eso es un trabajo de edición. Tú eliges una información por sobre otra para mostrarla, ¿cierto? Yo creo que es muy importante no perder cuál es la historia real. O sea, aquí la historia real ha sido la brutalidad policial y el racismo policial. Esa es la historia, ¿cierto? En Estados Unidos, en este caso. En el caso de Chile, la historia es la misma, solo que contra comuneros mapuches, ¿cierto? Porque eso es real también. O sea, sí, esa es la historia. Y yo creo que uno como periodista siempre tiene que tener claro que uno también es como una fuerza de influencia y que para visibilizar casos en los que el Estado a través de este aparato represivo y el Estado a través de su derecho a ejercer el monopolio de la fuerza a través de la policía, abusa de minorías y de comunidades invisibilizadas, ¿cierto? sí. Entonces, el trabajo nuestro, creo yo, que tiene que ir justamente para darle visibilidad a esos hechos que pasan y para que no queden en el ostracismo, para que no se diluya en el aire. Ahora, es un trabajo súper hay que ser valiente. Yo la verdad es que no diría eso de mí mismo porque para mí esto, como te digo, fue una coincidencia. Sí, Nunca claro. me había pasado antes, ¿cachai? Pero hay que ser valiente para hacerlo porque uno siempre está porque da susto igual, da susto que te pueda pasar algo. ¿Qué pasa si a alguien no le gustó y tú no sabes si hay alguien loco que viene y te amenaza? ¿Cachai? O puede tener consecuencias, no sé, legales o lo que sea. Entonces, siempre es complicado. Yo creo que es importante no perder el foco de la noticia y también es importante, porque también es muy tentador ahora con las redes sociales darse cuenta y tener siempre presente que que no se trata de uno, Sí, ¿cierto?
Y esto lo digo porque, bueno, no sé si ustedes ya habrán visto, yo me reí un montón, la verdad, pero lo encuentro horroroso. Este muchacho, este tipo que está desde Nueva York despachando para TVN, El para el Danco. 13, sí, para un matinal él. Sí, Oye, em, lo que pasa es que, en mi opinión, justamente lo que él hace es lo contrario a lo que estamos diciendo nosotros. sí, ¿Cachai? Y que para mí es como la responsabilidad fundamental que tiene que tener cualquier persona, periodista, obviamente, pero cualquier persona que está despachando material desde una zona de conflicto social. ¿Me entiendes? sí. Es súper importante. ¿Cachai? Es súper importante, sea quien sea periodista o no sea periodista, o sea periodista por título profesional certificado de una universidad, o sea periodista como por oficio, ¿cierto? Sí, sí, es heavy. Es De fácil hecho, caer en la tentación, sí, es fácil porque finalmente es como es muy, fácil. mírenme, mírenme, estoy acá y Claro, finalmente es fácil caer en eso. y es lo que las redes sociales entregan también, pues, o sea, el Sí, consumo po, rápido, porque, y que es más como todo lo que está pasando, todo este consumo rápido que no es solamente la pandemia, que de hecho hizo que para quienes podemos tener acceso a tecnología pudiéramos adaptarnos a la pandemia, porque claro, como que todo esto ya digital venía listo de antes, claro, pero también la pandemia viene como a denunciar todas las deudas estructurales que hay, y es como contarle un poco al mundo que no toda la gente vive como en una burbuja digital, porque hay un mundo real donde hay gente muriendo de totalmente, hambre, muriendo de discriminación. Entonces, totalmente, totalmente. Esas historias son bien, bien potentes y a veces a mí me produce un poco obvio porque a mí me gustaría como ser capaz como de contarlas todas, ¿cachai? Y uno no puede contarlas todas, es imposible. ¿Cachai? Y no, por eso también es bien bueno estas cooperativas de medios independientes que se arman, porque así se puede dar eso de que como al final yo creo en que la colaboración entre medios independientes o periodistas puede llegar a que en algún momento haya una red que cuente como de forma sólida y más completa todas estas cosas, ¿cierto? Y sí. por eso me ha gustado también colaborar con medios independientes, la verdad. Bueno, Sí, a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué está sucediendo con estas nuevas leyes que se están impartiendo para dar, o sea, no sé si más poder a la policía o si hacer como una especie de ley antiterrorista. Como la asimilo obviamente a mi espacio que es Valdivia, Chile, porque estamos muy acostumbrados a que nos impongan este tipo de medidas. No sé cómo se llama ya, pero sí cómo ha ejecutado su nuevo rol la policía, ya que está muy dividida en la interna por todo lo que está pasando, pero también reprimiendo mucho las manifestaciones en un sentido con una categoría ya en algunas informaciones como un poco más déspotas quizás en algunas partes. Sí. Tú lo preguntas por esto que dijo Trump sobre declarar terrorista a los antifascistas, ¿no? Sí, que es una cosa también como muy sensacionalista, pero que Sí, también repercute mucho en nuestro actuar, en nuestra forma, porque bueno, todo lo que se dice, todo lo que se puede proyectar desde eso, es muy pedagógico y es muy punitivo también. sí, sí, es verdad. Es verdad. Mira, siempre el Estado, a través de sus gobernantes, si tú te fijas en el caso, por ejemplo, de ETA en España, Ujú. en el caso del conflicto palestino-israelí, en el caso de otros grupos terroristas de otros países, Sendero Luminoso en Perú, Sí, la FARC en Colombia o en Chile, o aquí en Estados Unidos ahora con los antifascistas, ujú. que son como, bueno, el Estado siempre trata como de defenderse de grupos eh, de los cuales se siente amenazado de alguna forma, ¿cierto? Sí. Ahora, no, yo te doy estos ejemplos, pero no los quiero meter todo en el mismo saco. Cada ejemplo No, tiene su particularidad y son casos independientes, pero
pero sí el Estado siempre va a usar sus herramientas para defenderse de grupos que puedan amenazar o que puedan hacer sentir amenazado al propio Estado en su categoría como como de Estado-nación, ¿cierto? De representante de todas las personas y de todo el territorio que cubre, ¿no? Ujú. Entonces, es fácil eh, es fácil que el Estado, al sentirse amenazado, empiece a categorizar de terrorismo interno o Mm. externo a estos grupos que lo amenazan, ¿no es cierto? Y esa amenaza también es súper relativa, o sea eh, las demandas de los comuneros mapuche, del movimiento mapuche en Chile, eh, es diferente a las demandas de las personas afroamericanas o de los antifascistas en Estados Unidos. Los antifascistas en general no tienen como una agenda política, sino que son una fuerza como de respuesta al supremacismo blanco. Y son como una fuerza de choque, más que nada. No es que tengan una agenda, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa en el sur de Chile, donde el movimiento mapuche sí tiene una agenda, aunque quizás no es tan clara siempre, pero hay una agenda y es mucho más articulado todo. Pero esta categorización de terrorismo, siempre la etiqueta de terrorista, hay que analizarla como en su propio contexto. Y dependiendo, porque comparar al ISIS con el movimiento mapuche es una locura, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cachai? No. Entonces creo que se analiza en cada situación y cada contexto. Y eso, efectivamente, finalmente es como un conflicto simbólico, eso entra como en las luchas simbólicas, ¿no? Ujú. O sea, yo te categorizo de terrorista. Si el Estado te categoriza de terrorista, te pone una carga simbólica negativa muy fuerte, y eso permite, le da legitimidad a la represión, le da legitimidad a tener también gestos simbólicos como sacar a los policías a la calle o a los militares a la calle. Eso es otra fuerza simbólica, ¿cierto? Cuando ves que tu ciudad, cuando ves que tu comunidad está llena de policías o llena de militares, es muy fuerte, es muy, muy, muy fuerte. Entonces, al final todo funciona como una cadenita, o sea, como una cosa lleva a la otra, una cosa justifica a la otra. Pero siempre estas cosas corresponden a categorizaciones más retóricas, y que al final justifican como la acción del Estado en esta legitimidad que tiene de defenderse y de usar el monopolio de la fuerza. Finalmente el Estado concentra el monopolio legítimo de la fuerza, ¿cierto? Es que eso lo que me llama la atención, porque no es un mensaje que sea como que nació de la nada, sino que tiene un mensaje que es directo, que es mundial, porque las revueltas se están llevando en muchas partes y es entrando en una nueva Claro. fase, un nuevo reacomodo del neoliberalismo o del mercado o lo que queramos llamar ciertas personas. Siento que esta medida de decir antifascista, como ley antifascista, reconoce que es un imperio que quiere colonizar directamente, pero que también cualquier medida o acción antifascista o grupo antifascista va a ser reprimido en cualquier parte del mundo. Entonces, Claro. siento que es como una cuestión como geopolítica. Entonces, como que todas las personas como que tienen mucho poder del mundo se están articulando y visualizando que no es solamente el COVID el que está promoviendo o el racismo el que está promoviendo una medida distinta de articulación de las personas o de las comunidades, sino que es una cuestión mayor. Es lo que tú decías, hay propuestas políticas, hay personas que no tienen propuesta política, pero que esas personas se están articulando para hacer una nueva acción, un Claro. nuevo posicionamiento. Claro, y eso que tú dices es aún más efectivo ahora por el tema de la globalización. O sea, más que la globalización en sí, es por el tema de las características culturales que tiene el neoliberalismo o el sistema capitalista en general, ¿cierto? Claro. Que es bien endógamo y es bien homogenizador de las culturas, ¿cierto? Sí. Entonces, como se autorreproduce y absorbe, ¿cierto?
otro tipo de cultura. Y al hacer eso, las categorías que se manejan son mucho más similares en todas partes del mundo. O sea, imagínate que estar comparando el hecho de poder estar comparando el movimiento que pasa en Hong Kong con Chile, para mí, en mi opinión, responde a eso, a ese fenómeno, ¿cierto? Ujú. Que es de la homogeneización de ciertos rasgos patrones culturales que hacen que se pueda entender o se pueda sentir más cercano todo, ¿cierto? Mm. Aparte de que estamos siempre constantemente expuestos a la información que llega, ¿cierto? De Hong Kong o de París o de Chile para acá, ¿cierto? O de acá para Chile. Entonces, todos estos fenómenos como que juegan un papel, ¿cierto? Dentro de esta sensación que se da, que es de sentir que es similar, de sentir que es muy parecido, que son iguales y que produce que gente diga Estados Unidos despertó, por ejemplo, ¿cierto? Eso creo que responde a eso, a este sentido como de yo entiendo lo que está pasando allá y que tiene parte de razón, porque finalmente te das cuenta de que los problemas por los cuales que se destapan a raíz de esto, de lo que pasó con George Floyd, son bastante similares a los que ocurren en Chile. O sea, hay temas de desigualdad, hay temas de racismo, hay temas de segregación social, hay temas de dificultad de acceso a sistemas de salud, a educación. Entonces, se da justamente que hay situaciones similares. Y que claro, que finalmente son las mismas denuncias que saca la pandemia a la luz y que tienen que ver con un sistema capitalista Claro. neoliberal, que claro, el sistema neoliberal de Chile y Estados Unidos es bastante parecido. Entonces, claro, en cuanto a eso, en cuanto a capitalismo y a diferencia, claro, viene a denunciar lo mismo. O sea, hay hambre, hay pobreza, hay desigualdad, hay racismo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí sí hay un punto de encuentro. Y de pronto Sí, también es totalmente. lo mismo que forman algunos medios de comunicación también. Ujú. Claro, sí, estoy de acuerdo. Y eso, bueno, y eso también implica un desafío grande porque si bien hay similitudes, creo también que hay que ser precavido a la hora de comunicar esas similitudes, ¿cierto? Hay que ser como cuidadoso. Sobre todo porque, bueno, yo soy cuidadoso sobre todo porque me he dado cuenta de que en Chile está todo muy polarizado en este momento. O sea, las opiniones, hay gente muy extrema, ¿cierto? Hay gente que no está dispuesta al diálogo, hay gente que no está dispuesta a la reflexión, hay gente que no está dispuesta a la opinión distinta, ¿cachai? Considerando márgenes morales de lo que significa tener una opinión distinta, o márgenes dentro de la tolerancia, ¿cierto? Claro. Incluso si hay gente que no está dispuesta a dialogar. No, Y mi impresión es que es una cosa emocional, mi impresión es que es una cosa emocional, es una cosa como entre frustración, deseo de tener la razón y ganas de como de pisotear al otro, que hacen que haya respuestas que sean muy, muy, muy virulentas. Yo creo que viene más allá, porque uno dice, mira, la verdad es que la gente no argumenta, en Twitter nadie argumenta, nadie está dispuesto a, ¿cierto? Pongamos ese ejemplo. ¿Por qué pasa eso? Me parece que tiene que ver con razones más emocionales que ideológicas. O sea, una persona que tiene fundamento ideológico y que tiene argumentos y que generalmente está dispuesta a compartirlos con otra persona, ¿cierto? sí, Si yo tengo argumentos claros y estoy convencido de lo que pienso y porque me baso por ejemplo, en tal autor o vi tal información, etcétera, yo, si creo que alguien piensa diferente a mí y tiene también argumentos, yo se los voy a compartir. O tendería o estaría más dispuesto a compartírselo, ¿cierto? Entonces mi claro. impresión es que es una respuesta siempre mucho más emocional. Sí, de hecho, el Estas Twitter, diferencias son mucho más emocionales.
El Twitter es Totalmente, como algo totalmente, muy pasional, porque finalmente, ¿qué puedes decir? totalmente. No sé cuánto, yo lo debo Total- decir, yo no soy una periodista que use mucho Twitter, no uso mucho Twitter, más lo leo que lo que yo escribo. Quizás tiene que ver con lo mismo, con que yo soy muy buena para hablar y escribir para claro. mí en como 100 caracteres, no sé cuánto está en Twitter. No, porque es que es algo muy vago, es como algo muy de eslogan, de tirar una frase, Sí, ¿cachai? totalmente. Claro, y puede ser muy divertido y a veces puede ser muy útil, quizás es útil para el Oye, y es compartir adictivo. información, sí, pero ¿Cachai? claro, ahí, Sí, hay que tener cuidado con las redes sociales porque son una trampa. Son claro, una trampa, se generan burbujas y son adictivas. Son súper adictivas. O sea, para mí es la única forma de explicar por qué todos estamos así mirando el celular todo el tiempo, ¿cachai? Y revisando y haciendo, ¿cómo se llama? Scroll, así con el dedo para arriba, es claro, porque es adictivo. sí, ¿Cachai? Te pilláis ahí como pegado a la weá adicto y es muy heavy, yo encuentro muy heavy. sí, y es muy heavy para los dejos comunicacionales. ¿Pili? Sí, Claro. yo quería aportar como que lo anoté inmediatamente como el dominio de la frustración se los ha enseñado poco por la salud mental que tenemos. O sea, tenemos una salud mental que no ha enfrentado ni siquiera sus miedos. O sea, ni siquiera estoy hablando de frustraciones, no estoy hablando de trauma, no, como desde lo principal. Entonces, siento que ahí de verdad queda un trabajo como de joyería. Y no creo que solamente sea Chile. Si son No, como moldes también como muy psicológicos, patrones psicológicos Totalmente. que se van adaptando desde personas que entran y salen dentro de un área, pero también puede ser como todo un continente que se siente muy sometido o constantemente vulnerado en base a una como disputa territorial, todo el rato, todo el rato, todo el rato, y normaliza mucho la violencia. igual es heavy, yo quería contar lo de, ¿tú usas Facebook? ¿Como todavía, Felipe? Sí, Ya, yo parece ya, que soy porque yo mayor que sé, ustedes, así que ya, sí. porque sé que la Pili sí usa Facebook, por eso te pregunto a ti. Ah, ya. Ah, sí. No, no por la edad, tranquila. No, pero es porque esta semana pasó esto de que se llenan los inicios con unos avatars muy extraños, como que la gente se puede hacer avatar. Eh, Oh, sí, ok. ya, como unos jabos del 2000, como esos monitos, la misma Sí, forma. sí, Y entonces de repente es como que a mí me pasa, personalmente, pero a la Pili también nos pasa que, claro, tenemos hoy día Fuego Violeta muy instaurado como en Instagram y como que viendo para dónde nos vamos, porque salimos de la radio física sí. y ahora tenemos que ver cómo autogestionarnos. Y bueno, en eso estamos como todo el día pegados al teléfono, con Instagram para acá, Ajá. entrevista para allá, para acá, para allá. Y de repente como que, claro, yo me veo muy inmersa como en toda la contingencia, la contingencia, la contingencia. De repente es como que te tira a la cama, que es como te acostás y como muerto, como que se cae el mundo, ¡guau! Y me despierto y mi inicio de Facebook está lleno de avatars. Como, ¿qué onda? Como, ¿qué pasa? Como, y empiezan como a salir los memes y todo esto como de Black Mirror, como, ¿qué onda? Ya somos Black Mirror. Ahora sí que somos Black Mirror. Porque es súper heavy, porque Black Mirror nos mostraba como esta sociedad que iba a caer, como todo lo digital, tecnológico, futurista, que tiene como 100.000 similitudes con todo lo que va pasando. Y de repente aparecen los avatars y es como listo, ya era, nos agarró. Porque es como, claro, es la misma adicción que tú decís, ¿cachai? Como están pasando 100.000 Claro. cosas y la gente se hace avatar en Facebook. Como lo mismo digital, ¿no? No, 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 sí, no sé. Sí, a mí esa idea como de... no. De hecho, justo estaba hablando con una amiga, antes de que empezáramos a hablar, estaba hablando con una amiga y justo estaba comentando eso de los avatars, que yo lo encontraba muy raro, así como... Es que es Y más encima como, son como feos, como no sé, como no, raro. Y yo no... Sí, no. no sé, yo... Personalmente no lo haría, pero Claro, ahí cada uno toma sus decisiones. no, sí, más allá como creo que acá cada uno, creo que aquí cada uno no lo haría, pero más allá como de quién lo haría o quién no lo haría, que claro, cada uno ve cómo maneja su tiempo
hay gente que hace TikTok. Claro. Pero claro, más allá como de la gente que es usuaria de esas cosas, es como que pasa con la gente que lo crea, ¿cachai? Como que ahí yo ya, ¿Cuál es el fin? no, ¿cuál es el fin? Bueno, Claro. pero para salir un poco de esa conversación y volver acá al panel, me gustaría que nos contaras un poco también de la pandemia. Como que conversaba el otro día con Javier, que es este chico que vive en Oakland, ¿Ya? y hablábamos como de, ya, no sé, lo que levanta la protesta que se levanta con George, levanta mucha gente en la calle. Luego George, el funeral era un lugar apto para 1000 personas y solo ingresaron 500 también por la pandemia. Solo 500, pero también son 500 personas en un país donde la pandemia también ha sido súper fuerte. Entonces, como que me gustaría que nos cuentes tú, desde allá, cómo has visto que se lleva la pandemia, cómo crees que cae todo esto, porque creo que finalmente también es todo lo que hemos hablado este rato, como de lo que denuncia la pandemia. La gente, me decía ese día Javier, la gente que está protestando va a protestar porque tiene rabia y no podéis ni juzgarlo ni decirle que no. Eh, pero es la gente que seguramente si se enferma también va a ser la más afectada porque sigue siendo un grupo invisibilizado. Entonces, como que tú nos cuentes un poco de lo que has vivido allá. Claro. Mira, yo te puedo contar de la experiencia en Minneapolis, porque es la ciudad que más conozco, es donde más tiempo he estado en Estados Unidos, pero también he podido viajar un poco, ¿cierto? Por el país. Y me parece que el tema de la segregación y de la gente sin casa, de los homeless, o sea, un fenómeno a nivel nacional que está pasando. ¿Cachai? Tú vas a la costa este, a Nueva York, vas a Washington o en Denver, que es en el centro, o en el sur, o en Seattle, o en San Francisco, o aquí en Minneapolis, y la cantidad de personas sin casa es muy, muy, muy impresionante. Y es una realidad que a mí me ha tocado ver mucho también, porque en el barrio donde yo vivo también alrededor también hay gente sin casa y que están en la calle, eh, viven en la calle, a veces te piden cigarro, te conversan, o viven en el tren en invierno. eh, y una vez fui a... Oye, así que me he olvidado de esto fue hace como más de un año ya. Ujú. Una vez fui a ayudar en la cocina a un centro para personas sin hogar que les daba almuerzo. Ujú. Entonces pude ir como de voluntario. Y, y ahí vi un ratito cómo funciona un poco, ¿cierto? Estas organizaciones, a través de donaciones, hay gente que les dona alimentos, comida, se preparan y hacen un almuerzo y la gente llega, ¿cierto? Y es como un comedor comunitario. Ujú. Entonces la gente llega, todos se conocen y sacan almuerzo y almuerzan ahí, y es mucha gente, es mucha, mucha gente. Y creo que, bueno, cuando empezó la pandemia, ahora me acuerdo, cuando empezó la pandemia, eso en marzo fue que aquí se cerró todo, y yo pensaba, oye, ok, yo ya estoy en mi casa, por X razones puedo estar en mi casa y no estar tan preocupado de no tener trabajo, o de cómo voy a ingresar plata, etcétera, porque, porque he sido ordenado. Ujú. Pero, pero hay gente que vive en el tren, po, y en el tren, ¿qué pasa si una de esas personas se contagia? ¿Cachai? Y eso lo comentaba con otros amigos. Oye, ¿qué pasa si estas personas se contagian? Estas personas no tienen seguro de salud, y tú sabes que aquí si tú no trabajas, no tienes seguro de salud. Como que el seguro de salud está ligado a tu trabajo, a tu empleo. Entonces es el empleador el que te lo ofrece. Claro. Si tú trabajas un mínimo de horas semanales, o si eres como que garantices que eres como un empleado
como a tiempo completo o regular en la compañía en que tú trabajas, ellos te ofrecen el seguro. ¿Cachai? Si tú pierdes el trabajo, pierdes el seguro. Oh. Y no hay cobertura, o sea, FONASA aquí no existe. Se intentó hacer un programa con el Obamacare cuando Sí. sí, Ujú. pero Trump ha hecho todo para financiarlo y lo quiere Sí. bajar, ¿cierto? Porque dice que es malo, que no sirve, etcétera. Pero tampoco ha hecho una propuesta. Hizo una propuesta, pero la propuesta quedó en nada. Eso fue hace como 2 años y no ha pasado nada. ¿Cachai? Entonces yo pensaba, bueno, toda esta gente que está aquí duerme en el tren, vive en el tren y hace su vida y no usa mascarilla y no, o sea, nada, ¿cachai? No, Están ni en el tren. pensarlo, po. No, nada. ¿Qué les pasa qué le pasa a esta gente cuando se enferma? Si que se enferma. O sea, va a ser una cuestión sin control, ¿cachai? Eso es lo que se decía muy al principio, por eso se decía que Estados Unidos es muy vulnerable a una pandemia, porque mucha gente, la estadística era que como el 30% de la gente en total del país no tiene seguro de salud, ¿cierto? Y de los que sí tienen, también hay un porcentaje muy grande, como el 20 y tanto, que evita ir a una consulta porque aún teniendo seguro de salud es muy caro. Es muy caro una Claro. consulta, es muy caro atenderte, es muy caro. En ese momento se cobraba por el test y era muy caro. Me acuerdo que leí un testimonio de un inmigrante latino en California, en un Ujú. diario, no me acuerdo si era el New York Times, pero era un diario importante. Y contaba que este hombre tuvo la sospecha de tener COVID y fue al test y no tenía el test, o sea, no tenía COVID, ¿cierto? Le dio negativo la prueba, pero Ya. salió con una cuenta como de $4.000. Entonces, heavy, ¿cachai? Muy heavy. Y ya después, con el pasar de los días y con el desarrollo de la pandemia, pasó que los estados, aquí cada estado es muy independiente, toma sus propias decisiones. Claro. Entonces, el estado de Minnesota lo que hizo fue que mientras estuviéramos en estado de pandemia, cualquier persona que quisiera podía testearse gratis y el estado iba a cubrir el tratamiento. Pero eso es porque este estado es muy progresista, ¿cierto? Este estado Claro. invierte mucho en los sistemas de salud, invierte mucho en educación y por lo general tiene políticas progresistas y se han visto con la pandemia en estos casos así, y también en el caso ahora de las protestas, ¿cierto? De las protestas, porque hubo muchas decisiones de parte del gobernador y de parte del alcalde de evitar enfrentamientos directos entre la policía y los manifestantes y evitar más fallecidos y más heridos, ¿cierto? Y al final ha sido increíble porque nadie más perdió la vida. O sea, hubo personas que murieron porque, por ejemplo, porque querían entrar a saquear y los dueños les disparaban. Porque tú sabes que aquí el tema de las armas también es Sí, muy po. serio. O sea, Sí. la gente tiene armas y tú puedes comprar un arma. Sí, po. O sea, puedes ir y dices, hoy quiero un arma, muestra tu pasaporte y te venden un arma. Así como ir a comprar pan. ¿Cachai? Y también lo que pasa es que en año de elecciones, aquí el arma está concebida como un método de autodefensa. Entonces la gente cuando se siente amenazada por alguna incertidumbre y quiere sentirse más segura, compra un arma, ¿cierto? Es como un mecanismo psicológico. O sea, yo creo que más allá de que la gente sea como amante de las armas y le guste tener armas, es un mecanismo como psicológico, como de autoprotección, ¿cierto? Claro, la Ya, construcción social de que te vas a salvar. Claro, ok, compré el arma, me siento más seguro. Con el solo hecho de comprar el arma, ya le da seguridad a la gente. Entonces la Qué gente miedo. compra armas y sobre todo en años electorales, porque el año electoral y las elecciones en la democracia siempre significan un quiebre, ¿cierto? Una elección y un cambio de presidente es un quiebre y como una vuelta a empezar un poco, como una vuelta a nacer. O sea, la democracia, claro, la democracia, una de las gracias es que se genera a sí misma estos quiebres, ¿cachai? Y se va como rearmando. Entonces la gente, esos quiebres le producen incertidumbre a la gente. Y siempre en años electorales aquí sube la venta de armas. Pero este año ha sido como de los años en los que más se vendió en la historia. Un primo me mandó hace unos días el artículo con la estadística.
Entonces se da esta situación, este contexto en el que la gente está armada, tenés la policía afuera, está la pandemia, y obviamente influye, hay desigualdad social, entonces está todo eso como que se ha hecho mucho más evidente, es como que se hubieran juntado varios años juntos, el 68, el 1918 con la experiencia de la influencia Locura, española, ¿cachai? Es como una cosa así. qué locura. Digo, es bien heavy, es bien heavy. Y Sí, ahora entonces, como esos factores en... influyen. Y ahora ya, porque ustedes, claro, están en cuarentena, pero, o sea, están en cuarentena, están en toque de queda por las protestas. ¿Siguen con toque de queda? ¿Cómo funciona? No, ¿Cómo está funcionando? Ya no. mira, no, tengo entendido, anoche no hubo toque de queda. Ya. Y el último toque de queda fue la noche del jueves y empezó, ponte tú, como a las 11 de la noche y terminó a las 6 de la mañana. Ya. Ah, Y ya de a poquito el gobernador está retirando a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una milicia voluntaria, pero son milicos voluntarios. claro. Y tienen armamento, pero tienen armamento igual, se visten como milicos, y tienen el mismo tanqueta, y en algunos Mm, estados tienen aviones, F-16, ¿cachai? En fin. Y es una herramienta que cada estado puede usar en caso de que haya crisis y como descontrol social, ¿cierto? claro. Ahora ya está más tranquilo y de hecho mi vecino está cortando el pasto, ¿cachai? Es como que se dan esas imágenes bien raras que tú decís, oye, están los militares en la calle, pero yo veo al el vecino ahí pasando la podadora, ¿cachai? Entonces es como bien raro, tú decís, oye, pero, Claro, pero la está la nueva cagada, normalidad. ¿cachai? La nueva Claro, la normalidad. nueva normalidad. La nueva No, normalidad. Es muy raro, sí. hay cosas muy raras. ¿Cachai? O está hay un poco más allá un parque y hay una feria. Entonces la gente va a comprar a la feria, ¿cierto? Ujú. Pero está los milicos, ¿cachai? Está como la cagada. Entonces es como... Es, ha sido bien, bien raro. Y No, en cuanto a la pandemia, más allá como de la protesta, ¿cuál es la situación ahora? ¿Los casos aumentan? ¿Cómo sí, está la cosa? En cuanto a lo sí, laboral, ¿cómo que están sí, teniendo la mira, nueva normalidad? sí. Pero, a ver, aquí la Universidad de Minnesota, ¿cierto? Ujú, Es una de las universidades como más importantes del país. Sobre todo en investigación, en investigación médica. Entonces aquí hay expertos que trabajan, que son como reconocidos a nivel mundial, infectólogos, médicos e investigadores, y que han trabajado mucho con el virus, por supuesto. Y también ellos apoyan en diseño de políticas públicas. Y el gobierno de Minnesota ha estado trabajando con ellos muy como estrictamente, o sea, sobre todo para tomar decisiones como, por ejemplo, poder empezar a abrir de a poco, ¿cierto? ujú. Que eso se tenía previsto hacer para el 1 de junio, pero con todas las protestas quedó como en stand-by. Y ahora, ya estos días, se va a poder, por ejemplo, los restaurantes van a poder operar a la mitad de su capacidad y con gente adentro, pero respetando, ¿cierto? La distancia social, etcétera. Entonces se está relajando, pero también se tiene en cuenta de que los casos están aumentando. Ahora, Mm, en el estado de Minnesota, lo que pasa es que por la influencia de la universidad y Ujú. porque la red de salud en general es bien amplia, aunque es pagada, pero es bien amplia, la capacidad de camas en hospitales, hasta donde yo tenía entendido, está como en la mitad, ¿cierto? Igual hay 20.000 casos, pero se han hecho muchísimos test, y tú puedes ir a testarte gratis. Yo puedo ir, de hecho yo quiero ir porque he estado mucho con gente, pero, pero tú puedes ir y gratis, y te hacen el test gratis, te dan los resultados, etcétera, ¿cierto? ok. Entonces han habido políticas como progresistas en comparación con otros estados del país que han hecho que el gobernador haya decidido como relajar las medidas como de confinamiento muy de a poco. Porque también, mira, la discusión siempre se da, y en eso también hay que tener cuidado, entre
la economía la economía o las vidas, ¿cierto? Es como una o la otra, ¿cierto? Y esa visión es muy extrema, es muy simplista, ¿cierto? Porque por un lado, es como decir, es igual de simplista que decir, oye, todo se quemó, esa no es la forma, ¿cierto? Es un poco O sea, lo que le pasó al Alberto en Argentina, que comenzó a enfrentar la pandemia, si bien reaccionó rápido, tenía un país que le entregó Macri como más terrible de todo lo que ya... Argentina ha tenido una historia económica horrible, entonces, claro, le entrega claro, Macri peor, Alberto recibe el país, llega la pandemia, y Alberto como asume con un discurso como de no, importan más las vidas que la economía. Y en su momento dije, oh, qué bacán él, como que bueno. Pero claro, en realidad es muy simple, amigo, porque es mucho más allá de tipo, eso. Entonces, claro, Alberto ahora tiene la sola embarrada porque, claro, efectivamente él como que mandó a todos a cuarentena, dijo, vamos a ayudar de todas las formas que podamos, la economía tipo, no va a ser más importante que la vida, pero la Villa Azul y la Villa 31, que son las villas más pobres de acá en Buenos Aires, tienen mucha gente infectada, se ha muerto mucha gente, tipo, hay mucha gente muriendo de hambre, entonces claro, es un discurso muy rápido. tipo, es muy simplista tener esa visión de las cosas. Entonces tú tienes que ir viendo cómo evoluciona. Y en eso es muy heavy porque también todos somos como primerizos en pandemia. ¿Sí? Nadie sabe muy bien qué Claro, hacer, no hay una política. Está las recomendaciones de la OMS, pero son recomendaciones, o sea, no es como algo que te ligue legalmente. Entonces lo que ha pasado acá es que el gobernador sabe, no quiere que haya una masa enorme de contagiados en poco tiempo, pero uh-huh, también entiende que la gente necesita trabajar. claro. Entonces tú, considerando esos dos factores, tienes que decidir qué hacer. Y él, en mi opinión, creo que lo ha hecho bastante bien. O sea, ha dado las señales correctas, ha dicho, oye, vamos a hacerlo de a poco, ojo con esto porque está presente. Se han encargado de que la situación que hay aquí no sea como de tipo libre, ya se acabó, pasó todo, ¿cierto? Sino que es de que puedes trabajar, pero con cuidado. Ujú. Y en eso he sido bien responsable. Sí. Y en cuanto como como a este estallido, esta protesta que se levanta con el asesinato de George Floyd, eh, tú me decías que ahora como que si bien las protestas van bajando, como que ya está mucho más tranquilo, pero como, ¿cuál es como tu apreciación de lo que tú ves allá, de lo que tú estás viviendo, como en cómo se viene eso? Como que el otro día cuando conversábamos con el Javier nos decía, bueno, leíamos ahí que hay un fiscal que estaba pidiendo que ojalá se sentencie al asesino de George Floyd porque en el mejor de los casos podrían darle como eh, 20 o 40 años, me parece, pero en el mejor de los casos, porque en Estados Unidos la historia dice que se han asesinado a un montón de cabros por color, por ser negros, por raza, un ataque directo, y nunca pasa nada. O sea, creo que hubo un policía en esa historia que fue sentenciado. Si vemos como, no sé, por los últimos 10 casos del 2012 hacia acá, Eric Garner del 2014, como en cuanto a eso, esperando la sentencia que haya, ¿cómo crees tú que va a venir ahora el movimiento, como los días que siguen? Mira, creo que hay como a grandes rasgos, hay dos formas de verlo. Una son como las medidas a corto plazo, ¿cierto? O Ujú, sea, la condena de los policías, el arresto y la condena de los policías, ¿cierto? Son como medidas a corto plazo, ¿cierto? O sea, ok, hubo presión social, los arrestaron y las instituciones funcionaron para que efectivamente recibieran condena. Está bien, eso es algo que se pedía, ¿cierto? Muchas instituciones aquí también del Estado que tenían contratos con la policía de Minneapolis, por ejemplo, para que oficiales sirvieran como guardias de seguridad en diferentes lugares.
etcétera, han roto sus contratos, ¿cierto? En el fondo como una forma de quitarle recursos a la policía, pero el financiamiento principal viene del Estado, ¿cierto? Entonces todas esas cosas que han estado pasando son señales bien buenas que te dicen, ok, hay consecuencias que van por el lado correcto. O sea, hay gente que está diciendo, y hay instituciones que están diciendo, oye, nosotros no colaboramos con esto, ¿cierto? Y también hay otra forma de verlo más a largo plazo, que tiene que ver con las políticas, con las formas de llevar y de conformar un cuerpo policial que sea efectivamente inclusivo, que esté incluido en las comunidades, ¿cierto? Y también el cambio cultural, o sea, porque eso también implica un cambio cultural, y los cambios culturales no ocurren en 10 años, ¿me entiendes? Claro. Ocurren en 20, en 30, se ven al largo plazo. O sea, si alguien espera si nosotros esperamos que el racismo se acabe hoy, No, o si esperamos que el machismo se acabe hoy, ¿cachai? no. Sí. No es una visión adecuada porque es cultural, ¿cachai? Los cambios culturales, como te digo, son procesos muy largos y muy lentos, ¿cachai? En los que hay mucho ensayo y error, en los que hay muchas cosas, ¿cachai? A mí me parece que la protesta, o sea, definitivamente esto es un hecho que marca el movimiento y que marca los movimientos que exigen mayor igualdad civiles, ¿cierto? Definitivamente. Y va a ser, y yo creo que va a ser un hito en la ciudad y en el país muy como fundamental para la historia de esto, para lo que siga después, ¿cierto? Creo que en ese sentido el movimiento se va a fortalecer, porque las consecuencias que ha tenido el hecho, sobre todo con las protestas y con la magnitud y con la cantidad, con la magnitud y con la potencia simbólica, es muy fuerte, ¿cierto? Ahora, al final, siempre estas cosas también dependen mucho de la voluntad política, ¿cierto? Aquí en el estado de Minnesota las autoridades han tenido la voluntad política de hacerme la culpa, de decir, oye, sí, es que nosotros reconocemos, esto lo ha dicho el gobernador, nosotros reconocemos que nuestra policía es así, que el racismo es una cosa institucional y que esto tiene que cambiar, ¿cierto? Pero eso lo dijo el gobernador que fue electo hace 2 años. O sea, quizás no sabemos, ¿cierto? Esto ya es como ficción, pero si hubiera habido un gobernador republicano quizás, tú no sabes, o si hubiera habido otro demócrata, tú no sabes, ¿cierto? Claro. Entonces por eso es muy importante el tema del voto. O sea, en estos casos tú te das cuenta de que efectivamente votar sirve porque es la única forma en la que tú puedes elegir representante o gente a cargo que esté más alineado con las cosas que tú crees que son correctas, ¿cierto? Claro. Entonces, y como este es un año electoral, Ustedes tienen creo supuestamente que elecciones en noviembre, ¿no? el 3 de noviembre, sí. Claro. Entonces, creo que para hacer ese análisis más a largo plazo hay que esperar un poco, porque todo está muy desarrollado. Creo que sí va a influir en las elecciones de noviembre, no sé si para bien o para mal, no sé para qué lado, pero definitivamente influye. Y no sé para qué lado porque creo que el candidato demócrata es malo. Eso creo yo. El candidato demócrata, el rival de Trump, no es bueno. No es un buen candidato, no es un candidato sólido, no es un candidato que mueva a la gente. Es un candidato que al final para mucha gente, para muchos jóvenes y para mucha gente que está protestando hoy, ¿cierto? Representa como lo menos malo, ¿cierto? Claro. Al final la gente te dice, puta, no quiero votar por otro hombre o por otro viejo blanco, ¿sí? Es como un viejo blanco contra un viejo blanco, ¿sí? Claro. O es un hueón que representa como incluso el establishment demócrata que Trump, Claro. ¿sí? Porque Trump finalmente igual es como un outsider, ¿sí?
Entonces, Qué complicado. es muy complicado. Es muy complicado porque está todo un desarrollo, porque hay muchísimos factores de incertidumbre en juego. ¿Cachai? El tema de la pandemia también genera mucha incertidumbre. ¿Cachai? Muchísima incertidumbre. Sí, Mucha porque gente aparte sin que pega. se están viendo también si la votación se va a realizar, cómo se va a realizar, hay gente que habla como de Claro, correo, otra gente como de... incluso en ese Había sentido. alguien proponiendo lo de los autos también, como ir en auto a votar, pero como que todavía Claro, no... como el Automac, Claro, como el sí, Automac del voto. sí. Me da un voto, Claro, por qué raro. favor. Claro, qué raro. Sí, Pintoresco. Oye, sí, sí, pues entonces, todas estas cosas que hemos estado hablando generan incertidumbre, ¿cierto? Ujú. No solo en la gente, sino que en la situación en general, política en general. O sea ya si tú te preguntáis, oye, ¿y si la elección no se hace? ¿Qué pasa? Pues? ¿Cuándo se hace? Y si no se puede hacer hasta enero, que es cuando se supone que sería como el cambio de mando, ¿cachai? ¿Qué pasa? Pues? ¿Quién queda ocupando el trono del imperio, ¿cachai? tal No se cual. sabe, pues. Oye, Felipe, y bueno, porque te quiero preguntar también un poco como tu opinión sobre todo esto, como que acá hablando, como entre nosotros, de lo que se nos ocurre que puede venir, un poco como el análisis, Sí, porque claro, sí, también hay como toda como una corriente pasando, o sea, habían estallidos sociales en Francia, acá en Chile, o sea, como que estaban pasando muchas cosas y luego viene la pandemia, nos para, pero nos vuelve ahora sí, como que nos tiene ahí todo el rato en movimiento. Muchos hablamos como de qué va a pasar en Chile también, que teníamos el plebiscito, no sabemos qué va a pasar con eso. Eh, Solo sabemos que sí va a volver el estallido 3.0 con bombos y todo, porque la rabia es mucha y eso no lo van a poder frenar. Pero antes como de un análisis más global, me gustaría preguntarte como también cómo la pasaste, porque tú para el estallido estabas allá ya, pues, entonces, sí, ¿cómo pues, era estaba para acá. ti estar allá y ver como todo lo que pasaba acá? Heavy, pues era muy heavy. Yo estaba desesperado, la verdad. Porque más encima, yo aquí estoy solo, ¿cachai? O sea, yo no vivo con gringos, ¿cachai? Pero en general yo como que no tengo contacto con chilenos porque no era lo que yo quería, ¿cachai? Yo no quería conocer Claro. más chilenos y he conocido muchos en Chile, ¿cachai? Entonces yo decía, no, si me voy para otro país quiero conocer otra gente, hasta otra cosa. Entonces yo como que siempre le hice el quito un poco a conocer chilenos, ¿cierto? Pero con todo el tema del estallido me pareció necesario, ¿cachai? Hablar con gente con la que tú compartes una raíz cultural similar, ¿cachai? Y no solo como en el origen, sino que también en el lenguaje o en la experiencia, ¿cachai? Y puedes hablar de lo que está pasando y hay cosas que están sobreentendidas, ¿cachai? No tienes que estar como explicando todo Claro. desde que el hombre empezó a caminar, ¿cachai? Entonces, esa necesidad yo la tuve. ¿Cachai? Y ahí conocí chilenos y gente bacán, ¿cachai? Conocí gente bacán con la y fue muy útil para procesar todo lo que estaba pasando, ¿cachai? Eh, pero fue difícil, fue difícil, fue difícil. Fue muy intenso también. Fue como... Yo creo que fue bien parecido a lo que tú comentabas al principio, que fue como muchas emociones diferentes en el mismo día. ¿Cachai? Onda, ya, oye, viste una noticia así o pasó algo que fue bacán, ¿cachai? Videos. Pero también uno que me gustó mucho fue el de esta abuelita que estaba en Santiago, en la estación Baquedano, tirándole piedra a los pacos, ¿cachai? Sí, Y decía, weón, qué heavy. O el loco o el tipo que estaba tocando el Pueblo Unido con su trompeta en Antofagasta, ¿cierto? Que con sí, Iquique en Antofagasta, en medio como de De una zona de todo. guerra. Y claro, sí, y con los milicos pasando información al lado de él, ¿cachai? Oye, imágenes así como muy potentes, ¿cachai? Son potentes esas imágenes, ¿cachai? Tú las veías de acá y decías, weón, puta, qué heavy, ¿sí? Eh, fue bien fuerte, pero también a mí me gustó que sirviera como para visibilizar como la realidad chilena, porque es cierto que una cosa, y esto pasa mucho, y creo que los chilenos, no la gente, pero
los gobiernos de Chile han sido muy efectivos en vender esta imagen, una imagen de Chile, ¿cierto? Que es la imagen Solidario. del Chile, no, como éxito económico, Ah, ¿cachai? claro. Mm, Como de Chile país rico, ¿cachai? Entonces aquí la Como gente, un servicio cuando de iceberg. claro, ¿cachai? Entonces aquí la gente, me pasaba mucho y decía, oye, yo soy de Chile, y me decían que aquí hay muy pocos chilenos, entonces la gente no conoce chilenos, aquí los gringos, y los latinos no hay chilenos, ¿cachai? Hay poquísimos. Y los chilenos viven como afuera de la ciudad, la mayoría, ¿cachai? Tienen como otro rollo. O muchos vienen por la universidad, entonces ese es otro mundo, ya. ¿cachai? Es mucho más cerrado, es mucho más como, muchos vienen a hacer investigación, por ejemplo, entonces están aquí Ujú. como en un mundo mucho más cerrado. Ujú. ¿Cachai? Entonces me ha tocado conocer como más gente como de a pie, ¿cachai? Como gente, y muy pocos han conocido chilenos antes, y el comentario siempre fue como, oye, pero Chile es un país rico, pues casi acá, ¿cachai? Como, y yo al principio como que decía, ¿De como que qué Chile yo, estamos hablando? claro, yo decía sí, pero no es tan así porque bla, 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 que estoy explicado un poco, pero a la gente como que no, como que le da lata escuchar eso, ¿cachai? Y un poco en el rollo, así El como, niño rico quiero quejándose. decirle, oye, no, claro, ¿cachai? Y como el rollo así como social, aquí, mira, y más encima que los gringos, esto es una caricatura, pero es verdad, ¿cachai? Los estadounidenses son como que son livianitos, ¿cachai? No, de partida no saben, aquí no saben nada de lo que pasa afuera, ¿cachai? Y no les interesa. Y yo me he dado cuenta por qué, y lo encuentro razonable. Quizás si yo fuera de acá, tampoco me interesaría, porque aquí tú tenés todo, ¿cachai? Tenés playa, aquí tenés lagos, si eres blanco, vives la raja, ¿cachai? Eh, ganáis plata, aquí se gana mucha plata, ¿cachai? La gente que trabaja como profesional gana mucha plata, y las cosas en comparación entre el ingreso medio y el costo de la vida es muy barato, ¿cachai? Para los gringos aquí que son profesionales y trabajan en empresas o tienen un trabajo estable, tener cosas, comprar, es muy barato, ¿cachai? Claro. Entonces tienen como una calidad de vida como alta en general, ¿cachai? Los blancos, ¿cierto? Y ellos no saben cuál es el costo de eso. Ellos como que no se preguntan por qué aquí las cosas son tan baratas. Para ellos es así nomás. Pero no saben que la política extranjera estadounidense es heavy. ¿Cachai? Que hace guerra en Medio Oriente para que aquí la encina esté barata. ¿Cachai? Que terceriza la producción en países del tercer mundo, que les paga una miseria. ¿Cachai? Y eso hace que aquí las cosas sean muy baratas. Ellos no saben eso. ¿Cachai? No lo saben y no les interesa mucho. Entonces, si yo llegaba y les decía, no, pero que en Chile, bla, 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 bueno, bla, lata, ¿cachai? Y al final, como Aburrido. que, claro, ¿cachai? Y al final yo decía, sí, al final yo decía, sí, pues, sí, sí, y como que no decía nada. Pero el tema del estallido para algunas personas, como que pudieron darse cuenta, ¿cachai? De cómo era la realidad. Y Ujú. preguntaban, oye, ¿por qué? Y me decían que salió en muchos medios importantes de Estados Unidos, entonces preguntaban, oye, ¿por qué? Ya, pero ¿por qué en Chile está pasando eso? Si Chile tenía esta imagen, ¿cachai? Entonces yo le explicaba, mira, en Santiago hay una torre, ¿cierto?, de cristal, bien, bien, bien grande, que se llama el Costanera Center, ¿cierto? Pero esa torre, que es muy linda y muy brillante, está vacía, ¿cachai? Nadie la usa, ¿cachai? Es hueca, ¿cachai? Entonces Chile es como así, ¿cachai? Entonces yo como que inventé esa figura, que se la robé una vez a un periodista inglés que fue a decir una vez, y él la usó, y yo la encontré genial, así, la encontré Está muy increíble, bueno. ¿cachai? Entonces es muy bueno. Entonces, para explicarlo simplemente, en palabras simples, así. Pero si de Más hecho, encima que a los gringos les... disculpa, que es por lo que dijiste Dime. recién de que allá se hablaba en los medios, porque de hecho eso fue algo muy heavy que pasó. O sea, era 18 de octubre y acá todas las noticias eran como niños queman el metro, terroristas, 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 estoy drogado, lo mismo de siempre. 18 de octubre, 19 de octubre, 20 de octubre, ya, después como la marcha muy grande, la más grande. Y empiezan a salir las portadas en Francia, en Argentina, en Estados Unidos, en un montón de países. De hecho, a mí me pasó que yo estaba en Puerto Montt y tuve que volver a Valdivia. Con mi compañero de casa conversábamos como, oye, pero ¿qué onda? Como que él igual es actor y tiene muchos amigos en varias partes del mundo, y como igual tengo hartos amigos en varias partes del mundo, entonces me decía, tengo una amiga preguntándome esto, no sé qué responderle. Como, oye, y empezaron a hablarnos a nosotros, nuestros amigos extranjeros, mucho más Claro. preocupados que mis amigos de otras ciudades, como... Mm.
ahí recién, cuando empieza a hacer la prensa internacional más presión, ya la prensa nacional no se puede hacer estúpida y empieza como a mostrar, No, po. obviamente siempre desde otra vereda, sí, pero empieza a mostrar un poco más, y se empieza a hablar un poco más y ya luego se dispara, po. Pero fue La súper heavy noticia lo de que los pasó con los mutilados. medios extranjeros. ¿Ah? La noticia de los mutilados, por ejemplo, las y los mutilados, por pérdida de ojo, etcétera, fue gracias a periodismo extranjero. Sí. Claro, sí, po. Mira, aquí ha pasado algo similar porque no sé si ustedes pudieron ver la semana pasada cuando esto recién estaba empezando, Ujú, que aquí quemaron un edificio muy grande. Era un sí, edificio muy grande y que ardió de una forma así espectacular y que la foto que estaba circulando igual estaba trucada, ¿cachai? Como que le pusieron como más fuego aún, ¿cachai? claro. En la realidad no hubo tanto fuego, la llama no Hasta el fue cielo tan, no tan, llegaba. tan heavy, ¿cachai? Claro, pero sí es verdad que ese edificio se quemó y que fue bien espectacular. ¿Cachai? Eso es verdad. Lo que pasa es que la foto era muy heavy, pero eso fue al final lo que le dio como visibilidad a lo que estaba pasando acá y como que le dio visibilidad a esta ciudad, porque yo creo y estoy seguro que muy poca gente sabía dónde estaba Minneapolis antes de esto, ¿sí? O que existía. Sí, de Sí. hecho. Que quizás sabían, por ejemplo, porque igual hay alguna referencia, quizás sabían, la gente sabía que Bob Dylan es de acá, ¿cachai? O Claro, que estudió acá, para los que les gusta el cine, los hermanos Coen son de acá, ¿cachai? sí. O Prince es de acá, ¿cachai? Ujú. Entonces como que se cachaba por eso, pero no no una ciudad turística, ¿cachai? O sea, aquí venís, si vienes a turistear, estáis cagados, no veis nada. Ahora, nada como espectacular, ¿cachai? Ahora, si quieres venir como a ver una cosa auténtica, yo vendría para acá, ¿cachai? Porque aquí como no hay turistas, ¿cachai? Es muy auténtico. Y está el Mississippi, ¿cachai? Y es muy heavy como se congela en invierno, o hay bares como donde tú vas y eres el único turista y si no habláis nadie te va a molestar, ¿cachai? Y veis como cosas bien auténticas, ¿cachai? Eso, en ese sentido, a mí es uno de los lugares como de las ciudades como más auténticas que yo he conocido, ¿cachai? Ujú. Eh, entonces, pero nadie cachaba mucho, yo creo que no estaba en el mapa y yo creo que esa foto tan espectacular fue la que lo puso al final, puso todo esto en el mapa, ¿cachai? Y fue la que al final, por la que la gente se dio cuenta de otras ciudades de Estados Unidos, se dio cuenta de que esto en verdad que estaba pasando era muy potente y también empezó como a moverse, ¿cachai? Claro. Entonces hay como una dicotomía, como una contradicción entre como el sensacionalismo de los medios, pero también como eso ayuda también a que, se sepa la noticia y que el movimiento se expanda. ¿Cachai? Ujú. Es Es que bien raro, incluso, es bien heavy analizar. incluso lo que pasa esto con el blanco, esta persona que sale en ese matinal diciendo nosotros los blancos estamos muy mal y jamás se mira al espejo. Eh, incluso eso como no hay publicidad mala, ¿cachai? Porque incluso eso que viraliza un video chistoso hace que la gente siga como en un rollo de allá están pasando cosas, ¿cachai? Anda a saber Totalmente, si la gente lee totalmente. o no lee, pero por lo menos ya hay algo, hay un clima. Totalmente. Oye, a mí ese video, es muy chistoso ese video, pero hay otro que yo lo encuentro, que ya lo encuentro heavy, que es en el que está afuera del Hard Rock Café de Nueva York. Y Ujú. él dice, y el maestro dice, oye, así, mira, así es como los locales comerciales se protegen de los manifestantes y ponen ciertos estos paneles de madera, como el Hard Rock Café de aquí. Y yo creo que dejan y que está muy mal que los manifestantes rompan la propiedad privada, ¿cierto? Y él como que dice su opinión y eso también salió. Eso tú no lo puedes hacer. Si tú estás como sería un profesional, ¿cierto? Y sería un periodista y está ahí y quieres comunicar lo que estás viendo, lo que está pasando, tú no puedes hacer eso. No, Porque eso es sensacionalista, pero también también esa es la pauta de los medios, de los canales de televisión, esa es la pauta. Y te lo digo porque a mí también me llamaron de los canales y los canales me decían, oye, queremos destrozos. Necesitamos destrozos. Queremos que vaya al lugar como más quemado, más destrozado y que despaches allá. Y yo les dije que no. O sea, yo dije, mira, a mí esa pauta no me acomoda. O sea, te ofrezco hacer un despacho desde el lugar donde asesinaron a Floyd.
y hablamos de lo que está pasando, hablamos de todo lo que hemos estado hablando ahora, se lo ofrecía a los productores de televisión. Lo hablamos y no quisieron. No, porque necesitan a Patricia Maldonado diciendo que da miedo estar en Estados Unidos. O sea, Claro, soy esa es su blanca, tengo pauta. miedo. Esa es su pauta. Esa es su pauta y es importante que la gente, saber que la gente sepa, que no. Es importante saber que esa es la pauta de la televisión. Porque eso después te permite tomar mejores decisiones. Si tú quieres seguir viéndola, vela. Pero saber que esa es la pauta, que esa es la pauta, es que esa es explícitamente la pauta de los canales de televisión, te sirve para buscar también otros medios por los que informar. ¿Cierto? Sí, tal cual, tal cual. De hecho, Claro. y creo que también es interesante que conversemos estas cosas, porque si bien puede ser que ya nosotros acá todos coincidamos en lo mismo y todos como que tengamos un pensamiento como parecido en cuanto a, sabemos y sabemos, estamos seguras que toda la gente que a nosotros nos escucha, nos sigue o nos ha comentado los en vivo, no es la misma gente como que piensa lo mismo que nosotras, que es lo bueno, ¿cachai? Porque qué bueno Sí, que tengamos una audiencia más mixta. Y en cuanto a eso, el otro día, claro, yo igual le decía a Javier, como, hablemos de esto, hablemos como desde el chiste del blanco, hablemos de que allá no es así, hablemos de que hay gente queriendo construir pensamientos y realidades, ¿cachai? Como para que también por ahí alguien le cae la teja, o por ahí alguien se da el segundito de pensar, más que solo leer el titular, o solo compartir algo que no leyó, o como caer en las redes sociales que consumen de manera divertida de pronto, pero que no te alcanzan a entregar algo más rico en material. Sí, mira, en ese sentido, todos queremos construir realidad, o sea, todos lo estamos haciendo constantemente, Claro. ¿cierto? En todo momento, Sí. o sea, se llama como que tu presentación personal a través de redes sociales o a través de los medios, incluso en ese sentido, también tú construyes una realidad sobre ti mismo, por ejemplo, o sobre lo que Claro. estás viendo, o sobre como tu estilo de vida, ¿cierto? Lo importante, creo yo, es saber con quién tú estás alineado a la hora de construir esa realidad, o cuáles son como tus principios, ¿cierto? Sí. Porque a mí me parecería muy patudo decir, no, yo no construyo realidad, hasta yo muestro la verdad. Eso No, lo que partíamos hablando de la verdad absoluta, ¿no? Por favor. no, ¿cachai? Y por eso a mí cuando hay medios que dicen o cuentas o memes, ¿cachai? O noticias falsas que te dicen, oye, esta es la verdad que nadie quiere que sepa, eso es mentira. Porque no hay Claro. una verdad, Si ¿cachai? te parten Estamos diciendo todos eso, no. construyendo, claro, estamos todos construyéndonos constantemente, ¿cachai? Incluso Sí. nosotros ahora lo estamos haciendo, ¿cachai? Entonces hay que tener claro eso, presente eso, aceptarlo, ¿cachai? Aceptar que uno lo hace siempre Ser responsable. y ser responsable y hacerlo Sí. en relación a lo que tú crees, como a tus principios morales, ¿sí? O a lo que tú crees que está bien, ¿cierto? Sí. Eso Oye, es importante. llevamos caleta de rato. Está muy buena la conversación. De verdad, Felipe, muchas gracias, porque valió la pena por lo menos los 20.000 intentos para poder conversar. Sí, Agradecerte por tu tiempo, agradecerte por la buena onda, por la disposición. Y nada, en realidad creo que también sería bueno que podamos volver a conversar en unas semanas más, como en un tiempo más como para también seguir sabiendo qué está pasando allá y también como hacer seguro. creo que también lo bueno de esto es como la retribución que estamos teniendo, como cultural, como experiencia. Seguro. Así que nada, en realidad muchas gracias. Muchas gracias. Oye, yo encantado. Como te decía antes, para mí, o sea, creo que es importante colaborar en este sentido con medios independientes y quiero que sepas que estoy pensando en comprarme otro celular, así que Vamos por eso en vivo. claro, como que voy a capitalizar todo lo que ha pasado y voy a comprarme un celular nuevo. ¿Sí? No. Bueno, pero oye, no, pero cualquier cosa, yo estoy a disposición, ahí nos ponemos de acuerdo, yo feliz de participar y la verdad es que ha sido, creo que es importante tener estas conversaciones, ¿sí? Importante como reflexionar sobre esto más allá de actuar impulsivamente, más allá de como de ponerse rígido con lo que uno piensa, siempre uno tiene que ser así como ser como cauteloso, sobre todo en tiempos como de incertidumbre. ¿Sí? Eso me parece importante. Así que ha sido un gusto. Para todos, Javiera y Pilar, un gusto. Y cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias, Felipe.
Pili, ¿tú Sí. quieres decir algo final o vamos cerrando? Estoy anonadada con tanta información, anoté mucho. Es que yo no soy del área del periodismo, entonces estoy aprendiendo. Sí, Sí, pues eso es así que importante. Al final uno nunca termina de... Es como... el aprendizaje es un proceso infinito, ¿cachai? sí, sí, yo soy profe, Hasta que... entonces no, Ah, esto no o termina. sea, o sea, o sea, claro, piensa que el día en que te mueras vas a haber aprendido a morirte. Así Sí, que, también. mira, Pero así muchas que, gracias por esto, sí, yo creo que nos da mucha fuerza también como para analizar de otra forma lo que está sucediendo, tener más sí, recursos de acción. Y lo último que dijiste, como las pautas, estoy así todavía procesando, así que muchas sí, gracias. po, sí, po. Así, mira, y eso es lo bacán de ese periodismo independiente. Eso es lo bacán, ¿cachai? Que a la hora de que tú puedas gestionar tu propio medio, tu propio medio, ¿cierto? También, Tú defines tus propias pautas, ¿cachai? Y a la hora que te toque enfrentarte a trabajar con un medio grande, como un canal de televisión o un diario importante, tú puedas decidir, oye, yo con esto trabajo, con esto no. ¿Cachai? Eso es muy importante, ¿cachai? Y eso tiene que también ir ligado a lo que tú crees o no crees, o a lo que tú, o a lo que tú quieres mostrar en tu trabajo, ¿cachai? Eso es Sí, importantísimo. sí, muy bien. Sí. bueno, Felipe, Eso, muchas gracias de nuevo ya pues, y también gracias a a ustedes. quienes nos siguen y nos escuchan y nos acompañan. Y bueno, estaremos hablando. Po. Sí, Sí, pues, Gracias a estamos en todos. contacto. Chao. Dale. cuídate. Vale, ustedes Cuídate cuídense también. mucho. Chao, chao. Chao. Cacerolazo.